Me escribió con frialdad para anunciar que pasaría la noche con su ex. Yo respondí con un simple, ok. Al día siguiente, fue ella quien terminó perdiendo el control frente a todos, y en ese momento comprendió que ya no tenía poder sobre mí. Me llamo Ryan, tengo 28 años y soy plomero sindicalizado en Atlanta. Con horas extras alcanzo unos $75,000 al año. No es un lujo, pero es trabajo honesto que paga las cuentas. Había estado con Jessica casi 3 años. Ella tenía 25, trabajaba manejando redes sociales para pequeños negocios locales y vivía pegada a su teléfono, obsesionada con capturar el momento perfecto. Cuando decidí proponerle matrimonio lo hice en su restaurante favorito, en una azotea. Ahorré durante meses para ese anillo con corte princesa, $11,000, el equivalente a 4 meses de sueldo. El instante en que dijo sí, sacó su teléfono y pasó la siguiente hora grabando vídeos para TikTok desde todos los ángulos, 23 vídeos antes siquiera de que llegaran los aperitivos. Ella reía, convencida de que aquello iba a tener miles de vistas. En realidad celebraba el anillo, no a nosotros. El cambio fue inmediato. A los pocos días, mientras tomábamos café, me lanzó sin rodeos: deberías empezar a cubrir mi renta. Estamos comprometidos, prácticamente casados, no tiene sentido que yo pague mi propio lugar. Su estudio en Midtown costaba $1,400 al mes. Le recordé que nunca habíamos hablado de mudarnos juntos. Su respuesta fue aún más absurda: exacto, por eso también puedes cubrir el mío. ¿Para qué sirve tener un novio plomero si no puede ayudar con los gastos? Esa palabra, gastos, me incomodó, pero lo dejé pasar. Lo siguiente fue el coche. Tenemos que mejorar tu Honda, dijo un día, mientras revisaba anuncios de SUVs de lujo. Pienso en un Range Rover, unos 65,000. Es por la imagen de nuestra futura familia. Me reí, creyendo que bromeaba. No lo hacía. Eso era lo que gano en un año. Puedes financiarlo, todos lo hacen, insistió. En ese punto apareció Mónica, su mejor amiga recién divorciada, recepcionista en un consultorio dental. Parecía empeñada en envenenar cada relación a su alrededor. Jessica comenzó a repetir lo que ella decía: Mónica asegura que tú deberías pagar absolutamente todo lo relacionado con la boda. Dice que eso es lo que hacen los hombres de verdad. De pronto, Mónica empezó a unirse a nuestras cenas. Siempre restaurantes caros, siempre pidiendo lo más costoso del menú y opinando sobre lo que yo debía hacer distinto. Ryan, ese lugar que sugeriste no es suficiente para Jessica. Ella merece algo más llamativo, algo digno de Instagram. La planificación de la boda se transformó en mi pesadilla. Jessica renunció a su trabajo para dedicarse a ser esposa, lo que en realidad significaba pasar los días diseñando una boda cada vez más extravagante mientras yo financiaba todo. Se instaló en mi apartamento sin siquiera preguntar, tratándolo como si fuera un hotel de lujo. Mi renta de $2,800 se convertía en un caos de maquillaje, ropa y exigencias. ¿Puedes hacerme el desayuno antes de irte? No cereal, un desayuno de verdad. El ex de Mónica le preparaba jugo recién exprimido todas las mañanas. Yo salía de casa a las 5:30 para llegar a las obras, trabajaba 12 horas metido en espacios reducidos y regresaba agotado, solo para encontrarla tirada en el sofá, rodeada de revistas de boda y molesta porque no había recogido la cena del restaurante de moda que me había escrito por mensaje. A 8 semanas del matrimonio, llegó el golpe final: me voy de crucero de despedida de soltera. 10 días en el Caribe con Mónica y 6 amigas. Me quedé mirándola, incrédulo, recordándole que la boda estaba a 2 meses y que ya había pagado $15,000 en depósitos. Es mi última oportunidad de libertad antes de quedar encadenada a la vida doméstica, respondió, como si casarse conmigo fuera una condena. Cuando le dije que no era sensato, me acusó de ser controlador. La discusión terminó con Mónica opinando por altavoz: Ryan, esto es abuso de manual, intentas aislarla. Eres como todos los hombres que quieren atrapar a una mujer. Yo sugerí posponer la boda si Jessica no era capaz de mostrar un mínimo de respeto. Ella estalló, gritándome que estaba saboteando su gran día y lanzando cosas por el apartamento. Tal vez deberíamos cancelar todo, dije en voz baja. Su expresión fue de shock absoluto, incapaz de creer que yo no cediera. Tomó su bolso de diseñador y comenzó a llenar cajas con sus productos de belleza caros. Cuando quieras disculparte por ser un psicópata controlador, quizá considere volver. Cerró la puerta de un portazo tan fuerte que mi vecino vino a preguntar si todo estaba bien. Eso fue un martes en la noche. Para el viernes, la situación había llegado a un punto de no retorno. Durante 3 días no supe absolutamente nada de Jessica. Silencio total. Al principio sería mentira decir que no me preocupé un poco, pero luego recordé la forma en que salió de casa, aferrada a su teléfono, como si esperara ansiosa un mensaje. Me di cuenta de que no estaba en peligro,
Simplemente estaba jugando a ver quién cedía primero, quién iba a arrastrarse con disculpas y promesas de pagarle todo lo que se le antojara. Esta vez no caí. Esos 3 días fueron, en realidad, los más tranquilos que había tenido en meses. Sin comentarios sarcásticos sobre lo simple de mis muebles, sin quejas de que yo era el aburrido. El miércoles pedí una pizza y vi el partido sin escuchar sus suspiros despreciativos sobre lo tonto que era el deporte. El jueves trabajé hasta tarde reparando una tubería rota en una oficina del centro, y no tuve que enfrentar exigencias de pasar por un restaurante carísimo para traerle comida. Esa noche, ya en casa, me di una ducha, me acomodé en el sofá con una cerveza y puse el juego de los Hawks. Durante el último cuarto, mi celular vibró. Casi lo ignoré pensando que sería trabajo, pero algo me hizo revisarlo. Era un mensaje de Jessica. Ni un saludo, ni un podemos hablar. Solo 9 palabras que me helaron la sangre, quedándome en casa de Tyler esta noche, no me esperes. Lo leí 3 veces. Tyler. Su exnovio de la universidad. El mismo al que siempre calificó de solo un amigo. El financiero corporativo que una vez, con tono arrogante, me dijo, «Ah, ¿plomero?» Muy práctico. Y ahora Jessica me notificaba que iba a pasar la noche en su apartamento. Ni pidió mi opinión, ni explicó nada. Solo me ordenó que no la esperara, como si yo fuera su padre y no su prometido. Mi primer impulso fue llamarla, manejar hasta allí y enfrentar a los dos. Pero comprendí enseguida que eso era exactamente lo que ella buscaba, el drama, la prueba de que yo no soportaba que tuviera amigos hombres, la confirmación de la historia que Mónica le había vendido a todos, que yo era controlador. Quería verme reaccionar como un novio celoso para luego victimizarse. Me quedé mirando ese mensaje y sentí un cambio dentro de mí. Claridad absoluta. Esa mujer, con un anillo de $11.000 que yo le había puesto en el dedo, acababa de anunciar que se quedaba a dormir en otro departamento y esperaba que lo aceptara. El nivel de falta de respeto era increíble. Respiré hondo y escribí una sola palabra, OK. Pulsé enviar, puse el teléfono boca abajo y seguí viendo el partido. Los Hawks ganaron en tiempo extra y lo disfruté de verdad. Después, al levantarme, observé el apartamento. Sus cosas estaban en todas partes, maquillaje en el baño, ropa tirada en las sillas, zapatos en la entrada, frascos de cremas carísimas en mi botiquín, bolsos de diseñador colgados de la puerta del armario, y hasta su colección de suculentas en la ventana. Pensé, si eligió quedarse en casa de Tyler, entonces no necesitaba estar aquí. Empecé a empacar con calma y organización. Envolví sus serums de $80 en burbujas, ordené su ropa por temporada, e incluso regué sus plantas por última vez. No era venganza, era respeto propio. Cerca de la medianoche llamé a Brandon, un amigo enfermero que vive en el mismo edificio que Tyler. Necesito el número exacto de su departamento. ¿Es por Jessica?, preguntó con cautela. Sí. Está allí esta noche. Solo voy a devolverle sus cosas. Ático 2801. Respondió tras un silencio. Pero Ryan, deberías saber algo, Tyler tiene novia, una relación seria. Ella viaja mucho por trabajo. A él le encanta manipular y humillar a otros hombres. Pues esta vez tendrá una sorpresa, pensé. Cargué la camioneta y entre la 1 y las 4 de la mañana hice 5 viajes. Dejé todo perfectamente apilado afuera de la puerta del ático, 14 cajas, etiquetadas y ordenadas como si fueran una mudanza profesional. En el último viaje coloqué una nota, ya que elegiste su casa, te facilito la transición. Te deseo lo mejor en tu futuro. Cuando regresé, el sol estaba saliendo. Pasé por una ferretería, compré cerraduras inteligentes con cámara y las instalé de inmediato. Quedó todo listo antes de las 6 de la mañana. Saqué cada rastro de Jessica de mi hogar. Luego me preparé un desayuno sencillo, huevos revueltos con tostadas, la clase de comida que ella siempre criticaba por ordinaria. Lo disfruté en paz y después dormí como no lo hacía en meses. Por fin mi apartamento volvía a ser mío. Sin cosméticos caros desordenando los estantes, sin ropa de diseñador ocupando mi armario, sin notas pasivo-agresivas culpándome de cosas absurdas. Solo silencio y la certeza de haber tomado la mejor decisión. El viernes a las 7:30 de la mañana, mi celular estalló de llamadas. El nombre de Jessica aparecía una y otra vez. No contesté ninguna. Preparé mi café en la prensa francesa con calma. Luego comenzaron los mensajes, ¿dónde está todo lo mío, Ryan? Contesta. Esto es ilegal. Voy a llamar a la policía. ¿Estás loco? En lugar de responder, revisé la cámara de seguridad recién instalada. La imagen mostraba con nitidez a Jessica golpeando mi puerta, furiosa, aún con el vestido arrugado de la noche anterior, maquillaje corrido y el cabello hecho un desastre. Parecía fuera de sí. Ryan, sé que estás ahí, abre la puerta. Gritaba sin parar. Durante 25 minutos golpeó,
chilló y lanzó amenazas. Los vecinos ya miraban desde las rendijas de sus puertas. Yo, tranquilo, empecé a preparar waffles belgas desde cero, un gusto que no me había permitido en meses. Finalmente me acerqué y abrí la puerta con la cadena puesta. Buenos días, le dije con calma. De cerca se veía peor, rímel corrido, lápiz labial manchado, ojos desorbitados. ¿Qué demonios te pasa? Esto es una locura, es ilegal. Gritó. No tiré nada a la calle. Empaqué cada cosa con cuidado y la entregué en la residencia de Tyler, la misma dirección desde la cual me escribiste. No puede ser, mi llave no funciona. ¿Correcto? Y ahí entendió que todo había cambiado. Cambié las cerraduras del apartamento aquella mañana. No fue un acto impulsivo, sino una decisión meditada después de 3 días de silencio absoluto por parte de Jessica. La seguridad siempre ha sido algo importante para mí, y además, no estaba dispuesto a permitir que me echara de mi propia casa con sus caprichos. Cuando llegó y se encontró con la cerradura cambiada, su furia fue inmediata. Golpeaba la puerta con insistencia, como si su rabieta pudiera obligar al metal a ceder. «No puedes hacerme esto», gritaba con voz quebrada por la mezcla de ira y desesperación. «No puedes dejarme afuera, esta también es mi casa». Me acerqué tranquilo a la puerta, sin necesidad de levantar la voz. «¿Tu casa, Jessica?», repetí, con ironía. «El contrato de arrendamiento está únicamente a mi nombre. Soy yo quien paga cada mes los $2.800 de renta. Tú no has contribuido nunca con un solo dólar. Viviste aquí como invitada, y anoche mismo me mandaste un mensaje para avisar que ibas a dormir en el apartamento de Tyler. Así que lo único que hice fue facilitarte la transición». Su rostro se puso morado de indignación, los ojos brillándole con una mezcla de incredulidad y vergüenza. «No es cierto. Estás manipulando la situación». Tus palabras exactas en el mensaje fueron: «Me quedo en casa de Tyler esta noche, no me esperes». ¿Me equivoco? Ella tragó saliva y cambió la historia. «Solo necesitaba un lugar donde quedarme porque tú me alteraste con tu actitud». Estaba muy mal y Tyler fue comprensivo. «Qué suerte que tenga un lugar cómodo». Problema resuelto, ¿no? Jessica golpeó la puerta con la palma de la mano. «Déjame entrar ya». Los adultos responsables no avisan por mensaje que se van a quedar en casa de su ex. Los adultos responsables pagan su parte de los gastos y no convierten a su pareja en un cajero automático con patas. Ella me miró como si no entendiera de qué hablaba. «Yo jamás». «Claro que sí. Me llamaste, literalmente, tu red de seguridad financiera». Por un momento se quedó en silencio, como si hubiera recibido un golpe. Movía los labios, pero ninguna palabra salía. «Está bien, cometí un error. Lo admito. Mónica estuvo presionándome, diciéndome que reaccionara, que no permitiera que me trataras así. Y Tyler, él solo intentaba ayudarme». «Pues quédate con tus amigos», contesté con un tono que dejaba clara mi decisión. Ella, al no encontrar otra salida, jugó su última carta. «Esto es abuso». «Abuso financiero». No pude evitar reír por dentro. La ironía era tan absurda que resultaba grotesca. «Lo único que hago es dejar de sostener tu estilo de vida mientras tú me faltas al respeto». «Eso no es abuso. Es poner un límite». Jessica perdió la compostura. «Quiero mi llave de regreso, quiero entrar a mi apartamento, o voy a llamar a mi abogado». «Perfecto. Hazlo». «Me encantaría escuchar lo que opinas sobre tus derechos como inquilina cuando nunca firmaste un contrato, nunca pagaste un centavo de renta y, para colmo, abandonaste la residencia para irte a dormir con tu ex». Fue en ese instante cuando la vi dudar, como si la realidad le hubiera caído de golpe. Su seguridad fingida se quebró. «Está bien, pero al menos necesito recoger mis cosas. Ya empaqué todo lo que era tuyo. Seguro escondiste cosas a propósito, solo para atormentarme. Si falta algo, quizás lo dejaste en el penthouse de Tyler». «No pronuncies su nombre así. No pasó nada entre nosotros». «No me importa si pasó o no, Jessica. Lo importante es que tomaste una decisión y yo la respeté». Las lágrimas le brotaron sin control, arruinándole el maquillaje. Era un llanto feo, desesperado, sin dignidad. «Esto no debía terminar así, Ryan, no debía ser así. Se suponía que tú», su voz se quebró. «¿Se suponía que qué? ¿Que me arrastrara para suplicarte que volvieras? Se suponía que me amarías». Y lo hice. Pasado. Pero la mujer que yo amé jamás me habría tratado como un simple cajero automático. Trató de meter la mano por la rendija de la puerta, sujetando la cadena. «Por favor, lo siento. Voy a cambiar. Solo déjame entrar». «No». «¿Cómo que no? Se acabó, Jessica. No puedes desaparecer durante 3 días, decirme por mensaje que vas a dormir en casa de tu ex y luego volver exigiendo que te abra la puerta como si nada hubiera pasado.
Ella me miraba con los ojos desencajados. Yo le expliqué lo que en el fondo sabía. Lo que querías era que yo te persiguiera, que corriera detrás de ti, que te demostrara que te necesitaba. Pero no lo hice. Y ahora entras en pánico. Eso no es verdad. ¿Estás loco? ¿Yo? No soy el que está gritando en el pasillo, con la misma ropa de ayer, porque se quedó sin techo. Tú me dejaste sin hogar. No, Jessica. Fuiste tú quien lo eligió cuando decidiste pasar la noche en el penthouse de Tyler. Ella se contradijo, buscando salvar algo. No lo elegí. Solo me quedé ahí porque. Ya no importa. No tienes derecho legal a entrar aquí. Preséntame tu demanda si quieres. Yo, mientras tanto, voy a terminar mis waffles. Intenté cerrar la puerta, pero metió el pie con violencia. No tengo a dónde ir. Entonces regresa con Tyler. Su silencio fue atronador. Quita el pie. No hasta que me dejes entrar. Entonces llamaré a seguridad. Retiró el pie de inmediato, pero se quedó allí, con la mirada cargada de odio. Te vas a arrepentir. Todo el mundo sabrá lo que realmente eres. Un hombre con dignidad. Me parece perfecto. Cerré la puerta. Escuché sus insultos por algunos minutos, hasta que se fue. Yo, en cambio, regresé a mis waffles. Quedaron deliciosos, con el jarabe cayendo como debía. Fue justo en ese momento cuando sonó mi teléfono. Contesté, y una voz femenina se presentó. Ryan, soy Sofía, la novia de Tyler. Necesitamos hablar. Sofía era una cirujana pediátrica, una mujer brillante y con un futuro sólido, alguien que estaba muy por encima de Tyler en todos los aspectos. Me explicó que había regresado antes de lo previsto de una conferencia en San Francisco porque tenía un mal presentimiento. Y con razón, al llegar a su penthouse a las 6 de la mañana, se topó con una mujer extraña en la cocina, cocinando desayuno con la camisa de Tyler puesta, como si fuese dueña del lugar. Se presentó como una amiga cercana que atravesaba una crisis emocional y necesitaba refugio de emergencia. Pero las cajas junto a la puerta contaban otra historia, dijo Sofía con rabia contenida. Yo le expliqué todo, el compromiso, la transformación repentina, el mensaje, mi respuesta seca y mi decisión de empacar las cosas de Jessica. Entonces ella te avisó que se quedaría aquí, no me mencionó a mí y pensó que todo saldría bien, resumió Sofía. Exacto. La pelea fue tan fuerte que los guardias de seguridad casi llaman a la policía. Yo los eché a ambos. Tyler puede quedarse en un hotel, y Jessica, que se las arregle sola. Jessica, entre sollozos, llamó a Mónica para victimizarse, pintándome como el villano. Después, Sofía me contó algo revelador. Tyler tenía la costumbre de perseguir mujeres comprometidas. Disfrutaba arrebatarlas de sus parejas. Probablemente te vio como un reto, Ryan. El tipo trabajador, sencillo, con una novia atractiva. Quería demostrar que podía quitártela. Pues que se quede con ella. Aunque ya no la quiere. En cuanto dejó de ser un trofeo y se convirtió en un problema, se deshizo de ella. El lunes en la mañana, mi celular volvió a sonar. Ryan, soy David, el padre de Jessica. Necesito hablar contigo. ¿Podemos vernos en tu edificio en una hora? Acepté. Y una hora después, David entraba al vestíbulo acompañado de Linda, la madre de Jessica. Él vestía sencillo, con su viejo polo de bombero retirado y unos jeans. Ella, en cambio, iba impecable, maquillaje perfecto, bolso de diseñador y tacones que resonaban con cada paso. David aceptó un café, pero Linda atacó de inmediato. ¿Sabes lo que has hecho? Nuestra hija está destrozada. Esto es abuso emocional, abuso financiero. Linda, intervino David con calma, deja que yo maneje esto. No me mandes a callar. Nuestra hija sufre porque. Dije que lo manejo yo, repitió, esta vez con voz más firme. Ella resopló, pero obedeció. Enséñame el mensaje de texto, me pidió David, con seriedad. Saqué mi teléfono del bolsillo y se lo mostré a David. Él lo leyó detenidamente, su mandíbula se tensó, y luego me preguntó con seriedad. ¿Y este Tyler es su exnovio? Sí, señor, respondí. Ella siempre me dijo que solo eran amigos. David giró el rostro hacia Linda y le habló con un tono cargado de reproche. ¿Qué esperabas exactamente que Ryan hiciera al recibir un mensaje como este? Linda trató de defenderla, pero él la interrumpió de inmediato. Eso no importa ahora. Ella fue desalojada de un departamento en el que nunca tuvo derecho legal. Su nombre no figuraba en el contrato y jamás aportó un centavo para el alquiler. David mantuvo los ojos fijos en la pantalla de mi teléfono, donde se mostraba la prueba. Jessica había estado viviendo como una invitada, nada más. Pero era su prometida. Supuestamente estaban construyendo una vida juntos, musitó Linda. Una vida, la interrumpió él, en la que le comunicó sin reparos que iba a pasar la noche en la casa de otro hombre.
Entonces me miró directamente. Tú pagabas absolutamente todo, ¿verdad? Sí, señor, le contesté. El alquiler, los servicios, la comida, la cuota del auto, las tarjetas de crédito, incluso los gastos de la boda. ¿Cuánto desembolsabas cada mes? Alrededor de $3.200, sin contar cenas ni otros gastos adicionales. Linda se llevó una mano al pecho, sorprendida. Eso no puede ser cierto, ella nunca. Justamente ese es el punto, la cortó David. Nuestra hija lo utilizó como si fuera su cajero personal mientras se veía a escondidas con su ex. Linda intentó justificarse. ¿No tienes pruebas de que pasara algo? ¿No te parece suficiente que le dijera a su prometido que dormiría en el apartamento de otro hombre? ¿Qué más hace falta? David volvió hacia mí y con un tono inesperadamente humano me dijo. Lo siento, hijo. De verdad lo siento. No merecías esto. Su disculpa me tomó por sorpresa. Apenas pude responder. Gracias, señor. Él continuó, visiblemente avergonzado. Me da vergüenza el comportamiento de Jessica. Su madre y yo la criamos con otros valores. Sacó una tarjeta de presentación de su billetera y me la tendió. Si ella intenta generarte algún problema legal, llámame. No voy a permitir que destruya la vida de un buen hombre solo por sus decisiones egoístas. Linda parecía a punto de estallar. David, no puedes hablar así de tu propia hija. Claro que puedo. Y lo haré. No voy a seguir alimentando las actitudes caprichosas de Jessica. Ella tomó su decisión, se acostó, literalmente, en la cama de Tyler. Ahora que asuma las consecuencias. Se levantó con firmeza y concluyó. Ryan, tú me pareces un hombre decente que solo tuvo la desgracia de quedar atrapado en una crisis de carácter de mi hija. Esa misma noche mi teléfono no dejó de vibrar con notificaciones. Jessica había publicado una foto llorando, acompañada de un extenso texto en redes sociales. En él aseguraba que yo la había echado violentamente por inocentemente hablar con un amigo, y que ahora temía por su seguridad física. Los comentarios no tardaron en multiplicarse. Los hombres son basura, esto demuestra por qué las mujeres no se sienten seguras, denuncien a este abusador. Mónica, su inseparable amiga, compartió la publicación añadiendo, manual de abuso narcisista, él la aislaba, controlaba su dinero y cuando intentó tener amistades sanas, la castigó. De pronto mi nombre estaba etiquetado, también mi lugar de trabajo. Era un ataque coordinado para destruir mi reputación. Personas que jamás había visto me señalaban como maltratador, y hasta había quienes amenazaban con denunciarme ante mi empresa. En cuestión de horas surgió incluso un hashtag, #justicia para Jessica, que se volvió tendencia local. Respiré hondo, entré a mis archivos y publiqué una sola cosa, la captura de pantalla del mensaje que me había enviado Jessica aquella noche, me quedo en casa de Tyler, no me esperes. Ningún comentario, solo la prueba. La reacción fue inmediata. En menos de media hora la narrativa cambió. Gente que ni me conocía empezó a cuestionar, ¿de verdad le dijo a su prometido que iba a quedarse con su ex y pensaba que eso era normal? Esto no suena a amistad inocente. El golpe final vino cuando Sofía decidió intervenir. Publicó fotos de cajas de mudanza apiladas frente a su puerta a las 4 de la mañana, capturas de las mentiras de Tyler y un relato completo. Jessica apareció en mi casa comportándose como si tuviera derecho a instalarse. 14 cajas llegaron a las 4 de la madrugada. Mi novio me mintió, y ahora ella asegura que solo hablaba con un amigo. Esto es manipulación calculada. Ryan hizo bien en sacarla de su vida. La publicación de Sofía explotó. El hashtag #justicia para Jessica terminó siendo un chiste. Antes de medianoche, Jessica borró su versión, pero los pantallazos ya circulaban por todos lados. Su intento de hundirme había fracasado de manera estrepitosa. Yo debería haber sentido alivio, pero en realidad solo estaba agotado. El martes amanecí con 17 llamadas perdidas y 43 mensajes de alerta de fraude. Durante la madrugada alguien había intentado abrir 5 tarjetas de crédito a mi nombre, acceder a mi cuenta de PayPal, transferir $8.200 de mis ahorros y hasta solicitar un préstamo personal de $25.000. Llamé al banco de inmediato. Hemos bloqueado todos los intentos y marcado las operaciones como sospechosas, me informó el área de fraudes. Estamos rastreando las direcciones IP. Yo ya sabía quién estaba detrás. Jessica conocía mis datos, número de seguro social, preguntas de seguridad, todo lo que habíamos compartido cuando planeábamos un futuro juntos. El banco fue claro. Necesitamos que interponga una denuncia policial antes del mediodía. Reuní la documentación. Los rastreos confirmaron que las solicitudes se habían hecho desde el apartamento de Mónica, donde Jessica estaba viviendo. Los formularios contenían respuestas a preguntas de seguridad que solo ella conocía, e incluso habían usado información laboral mía exacta, hasta el número de afiliación sindical.
Ya no era solo traición emocional, era fraude criminal. Llamé al abogado que mi padre me había recomendado, quien me derivó a Marisa López, una abogada especializada en acoso digital y robo de identidad. No me diría más de 1,58 m, pero desprendía una energía intensa. Cuéntamelo todo, me pidió, sacando un cuaderno para anotar. Tras escucharme en silencio, sonrió. No fue una sonrisa amable, sino la de alguien que olía sangre en el agua. Esto va a ser interesante. Vamos a presentar denuncias por robo de identidad, fraude electrónico, intento de estafa financiera y acoso cibernético. Después enviaremos cartas de cese inmediato a todos los involucrados en la campaña de difamación. Se inclinó hacia mí, con una chispa calculadora en los ojos. Pero hay algo más. El anillo de compromiso, todavía lo tiene, ¿verdad? $11.000. Tenía en mis manos un paquete de pruebas irrefutables, recibos, facturas de tasación, pólizas de seguro, todo perfectamente archivado. No era un detalle menor, porque en Georgia la ley es explícita, los anillos de compromiso son regalos condicionales. Eso significa que, cuando el compromiso se rompe por decisión de quien recibió la joya, ese anillo debe ser devuelto. Punto. No hay margen para interpretación. En este caso, Jessica rompió el compromiso de forma evidente, así que la obligación era suya. El anillo no le pertenecía, nunca lo había hecho. Y aunque sabía que ella jamás lo devolvería voluntariamente, había una vía clara, la legal. Con Marisa López redactamos una notificación formal, 48 horas de plazo para devolver el anillo o se le sumarían cargos por hurto mayor, lo que elevaría todavía más la montaña de problemas en los que ya estaba metida. El miércoles por la tarde, Marisa presentó toda la documentación ante las autoridades, reportes policiales, cartas de cese y desistimiento, y la exigencia formal de entrega inmediata. Desde ese momento, Jessica estaba advertida, el tiempo corría en su contra. La reacción de Jessica fue tan predecible como ruidosa. Apenas unas horas después, mi teléfono se llenó de mensajes de voz plagados de gritos, acusaciones y dramatismo. Decía que el anillo era su compensación por todo el dolor emocional y el supuesto trauma que yo, según ella, le había causado. Marisa, al escuchar las grabaciones, soltó una carcajada incrédula. Acaba de confesar que lo tiene y que no piensa devolverlo. ¿Se da cuenta de lo que eso significa? Eso es hurto directo, y documentado. El jueves, al amanecer, recibí la llamada de mi investigador privado. Su tono era grave, y lo que me contó me dejó helado. Jessica no había perdido el anillo ni lo guardaba como trofeo. Lo había vendido. 3 horas después de recibir nuestro mensaje con el ultimátum, fue a un comprador de joyas en Buckhead y entregó la pieza, que yo había adquirido con $11.000 fruto de mi esfuerzo, por apenas 3.200 en efectivo. El investigador me mostró todo, recibos, vídeos de seguridad, hasta la firma de ella en el registro de la transacción. Pero lo peor vino después. El investigador me explicó que Jessica llevaba semanas planeando todo con Tyler, su exnovio. Me envió capturas de pantalla con conversaciones que parecían sacadas de una película de traición. Jessica le escribía, él es tan aburrido, siempre trabajando. Tú me haces sentir viva cuando vas a dejarla. Podríamos tener tanta diversión juntos. Necesito hacerlo sentir celoso, y cuando reaccione, hará lo que yo quiera. Mañana me quedo en tu casa, le mando un mensaje y vendrá corriendo. Los hombres como él siempre ceden. Así consigo todo lo que quiero, la boda, la casa, todo. Y si eso no bastaba, también había charlas con Mónica, donde Jessica planteaba la posibilidad de que yo no reaccionara, y si simplemente me deja ir. La respuesta de ella misma era aún más cruel, no lo hará, está demasiado enamorado, demasiado metido. Entrará en pánico, me prometerá lo que sea. Y si no, siempre tengo a Tyler de respaldo. De cualquier manera, yo gano. La frialdad calculada de todo esto me golpeó con fuerza. Comprendí que cada gesto, cada palabra de los últimos meses, había sido manipulación. El viernes por la tarde venció el plazo. 48 horas y nada. Ni rastro del anillo. Marisa no dudó, presentó cargos por hurto mayor de propiedad superior a los $10.000. La oficina del fiscal vio en el caso una oportunidad de enviar un mensaje. Las pruebas eran tan contundentes que no había escapatoria. El sábado, al amanecer, la policía se presentó en la casa de Jessica. Fue arrestada. Mónica, como si fuera un espectáculo, publicó el vídeo de la cámara del timbre. Se veía a los agentes leyéndole sus derechos mientras ella gritaba que todo era un montaje, que la estaban acusando injustamente. Mónica chillaba brutalidad policial, pero nadie se lo tomó en serio. El vídeo se volvió viral en cuestión de horas. Miles de personas comentaban, primero intentó robarle la identidad, ahora llora como víctima. El lunes fue la audiencia de fianza. Marisa me informó cada detalle,
su defensor público intentó montar el espectáculo de la mujer traicionada y destrozada. Pero la fiscalía tenía una cronología clara, pruebas sólidas de fraude y los mensajes que revelaban su premeditación. El juez fijó la fianza en $75.000. Ese mismo día recibí la llamada de David, su padre. Sonaba derrotado: no puedo dejarla en la cárcel, pero no voy a pagar su defensa. Ella cavó este hoyo, ahora que se las arregle para salir. Pese a eso, terminó pagando la fianza. Linda, en cambio, me dejó un mensaje delirante, me acusaba de destruir la vida de su niña, me amenazaba con demandas, lloriqueaba como si su hija fuera una santa. Marissa, anticipando problemas, presentó además una orden de restricción contra ella. Jessica no se detuvo. Intentó dañar mi reputación laboral enviando denuncias falsas a mi empresa, y quiso dividir a mi familia con mentiras. Mi representante sindical lo vio todo y se rió: esto es un chiste, son quejas inventadas. Mi hermana publicó un mensaje público en redes: mi hermano es el hombre más noble que conozco. El simple hecho de que intentes manipular a nuestra familia lo dice todo sobre ti. Aléjate de nosotros. Pasó un mes y su mundo se desplomó. Perdió su empleo en redes sociales, sus clientes no toleraron ver a alguien con antecedentes penales y un historial tan inestable manejando su imagen corporativa. Era inempleable en su propio sector. David, con la voz cansada, me confesó, se mudó al sótano de la casa de su hermana en Marietta. Trabaja en un comercio, cobrando el mínimo. Linda insiste en que la ayude, pero ya no puedo. Tiene que enfrentar las consecuencias. El proceso judicial siguió avanzando como una maquinaria implacable. Las órdenes de restricción fueron aprobadas, los cargos penales reforzados con cada nueva prueba. Marissa estaba convencida de que Jessica terminaría negociando un acuerdo: libertad condicional, restitución económica y servicio comunitario. Pero lo más importante era que su historial quedaría marcado para siempre. Una condena por delito grave no se borra jamás, y ese sería el peso que tendría que cargar por cada decisión que tomó creyendo que nunca habría consecuencias. Debí haberme sentido satisfecho cuando todo terminó. Pero la verdad es que lo único que me invadía era el cansancio. Cansancio de las discusiones interminables, de los procesos legales, de los recuerdos amargos que aún giraban alrededor de Jessica. Lo único que deseaba era cerrar esa etapa y avanzar, encontrar a alguien que me valorara por lo que soy realmente. Fue entonces cuando conocí a Emily. La conocí en la fiesta de compromiso de mi amigo Brandon, 6 meses después de la detención de Jessica. Emily estaba allí trabajando como fotógrafa del evento. Su negocio principal era la fotografía inmobiliaria, pero aceptaba trabajos en eventos de vez en cuando. Me llamó la atención enseguida, no porque buscara protagonismo, sino porque transmitía una energía serena y concentrada. Se movía con seguridad, ajustando ángulos y luces, totalmente absorta en su labor. Había algo admirable en esa profesionalidad silenciosa. Ella es Emily, me comentó Brandon con una sonrisa. Hizo las fotos de mi nuevo apartamento, y parecían sacadas de una revista de arquitectura. En un momento, mientras retrocedía para conseguir un mejor encuadre, chocó conmigo por accidente. Se giró de inmediato, genuinamente apenada. Perdona, suelo perder la noción de lo que me rodea cuando estoy trabajando. ¿Estás bien? Completamente bien, respondí sonriendo. Soy Ryan. Emily, encantada. Su sonrisa era auténtica, sin segundas intenciones, sin el cálculo manipulador que tanto había conocido en el pasado. Charlamos durante sus descansos y poco a poco la conversación fluyó con naturalidad. Me contó anécdotas de clientes exigentes que pedían imposibles en la fotografía de casas de lujo, y yo le hablé de esas madrugadas en las que me tocaba arrastrarme bajo una vivienda para reparar una tubería rota. ¿Sabes lo que más me gusta de tu trabajo?, me dijo de repente. Que es honesto. O funciona o no funciona. No depende de la opinión subjetiva de alguien que diga que la presión del agua no se ajusta a su visión. Esa manera de ver las cosas me sorprendió. Intercambiamos números de teléfono, y pronto empezamos a escribirnos. Primero sobre frustraciones laborales, luego sobre cualquier tema. En nuestra primera cita oficial insistió en pagar su parte. Ryan, te invité porque quería pasar tiempo contigo, no porque buscara que me invitaras a cenar. Ese detalle, tan sencillo pero tan poco común, me dejó claro que estaba frente a alguien distinto. Ella no necesitaba nada de mí en el aspecto económico. Tenía su propio negocio, su propio apartamento, su coche totalmente pagado y hasta ahorros. Lo que buscaba era compartir, no depender. La diferencia con lo que había vivido antes era abismal. Nuestra relación avanzó de forma natural, sin prisas. Ella mostraba interés real en lo que hacía. Me hacía preguntas inteligentes sobre el oficio y comprendía que no se trataba solo de reparar fugas, sino de aplicar física, códigos de construcción y mucha resolución de problemas.
Cuando le hablé de Jessica, escuchó en silencio y me respondió con empatía, sin reproches. Eso debió de ser muy duro. Lo siento mucho. Aclaré que ya no quedaba nada de amor en esa historia. Solo un conjunto de procesos legales, restricciones y demandas. Mientras no sigas enamorado de ella, yo puedo enfrentarme a lo complicado, me contestó con firmeza. A los 3 meses de salir juntos, el asunto legal finalmente llegó a su fin. La fiscalía le ofreció a Jessica un acuerdo, declararse culpable de 3 delitos graves, robo de identidad, fraude electrónico y hurto de propiedad por más de $10.000, a cambio de evitar la prisión. Tendría que cumplir 18 meses de libertad condicional, devolver la totalidad del dinero, realizar 200 horas de servicio comunitario y mantener una orden de restricción que le impedía acercarse a menos de 500 metros de mí. Aceptó el trato. Poco después recibí una llamada de Marisa López, mi abogada. Ya puedes considerarte oficialmente libre. ¿Y el dinero del anillo? Pregunté. Tendrá que devolver los $11.000 íntegros en cuotas mensuales. Si incumple un pago, violará la libertad condicional y irá directo a prisión. Esa misma noche invité a Emily a celebrar. Por los nuevos comienzos, dijo levantando su copa. Y por las relaciones honestas y las mujeres que pagan su propia bebida, añadí yo, bromeando. Ella rió. Estás poniendo el listón muy bajo. Después de lo que viví, ese listón está justo donde debe estar. Las semanas siguientes fueron tranquilas, hasta que llegó una notificación inesperada. Jessica había descubierto mi relación con Emily. El acoso comenzó de nuevo, ahora mediante correos de cuentas falsas y mensajes en redes sociales. Todos con el mismo tono. ¿De verdad piensas reemplazarme con una fotógrafa cualquiera? Ni siquiera es atractiva. Te conformaste, Ryan. Le mostré los mensajes a Emily, quien los leyó sin perder la calma y luego soltó una carcajada. ¿Básica yo? ¿Ya viste su Instagram lleno de selfies forzados y frases vacías? Me devolvió el teléfono. Bloquéala. No le des lo que quiere. ¿Y no te molesta que mi ex, con antecedentes penales, esté celosa? Al contrario, lo tomo como un halago. Si me percibe como una amenaza es porque sabe que tomaste la decisión correcta. Cuando Jessica intentó perjudicar el negocio de Emily escribiendo una reseña falsa en Google, ella la reportó y la eliminaron en cuestión de horas. Cuando comenzó a difundir rumores, simplemente se encogió de hombros. Quienes te conocen no lo creerán. Y quienes no te conocen, no importan. La situación llegó a su punto más crítico en la boda de Brandon, en Roswell. Todo estaba preparado, una ceremonia preciosa, unos 80 invitados, y Emily a mi lado con un vestido azul marino que la hacía ver radiante. Conversaba con Joshua cuando, de pronto, la vi. Jessica. No estaba invitada. Su aspecto era caótico, maquillaje exagerado, vestido inapropiado y una evidente borrachera. Caminaba tambaleándose, hablando demasiado alto, con los ojos desorbitados. No puede ser, murmuró Joshua. ¿Se coló en la boda de Brandon? Emily apareció junto a mí y preguntó en voz baja. ¿Es ella? Sí. Y está ebria. Antes de que pudiera reaccionar, Jessica nos divisó. Su rostro se deformó en una mueca de rabia y comenzó a caminar hacia nosotros. Ryan. Tenemos que hablar. No, no tenemos nada que hablar, respondí, colocándome entre ella y Emily. Estás violando la orden de restricción. Ve. No me voy hasta que me escuches. No te debo nada. Si no te retiras, llamaré a la policía. Intentó empujarme para llegar hasta Emily, gritando. Esto es tu culpa. Tú lo robaste, era mío. Con total serenidad, Emily replicó. Él no es una propiedad. Lo perdiste cuando decidiste faltarle el respeto. ¿Qué sabrás tú? No eres nadie, solo una mujer común con la que se conformó. En ese momento apareció Brandon con el personal de seguridad. La voz de Jessica se volvió más alta y más desesperada. Ella me miraba con lágrimas en los ojos, el rímel corriendo por sus mejillas, aferrándose a cualquier palabra que pudiera cambiar lo inevitable. Te amo, Ryan, fue un error, por favor, cariño, dame otra oportunidad, suplicaba, extendiendo las manos hacia mí. La escena era patética, triste, pero ya no era mi problema. Jessica, tienes que irte, le respondí con firmeza. No. Diles que seguimos comprometidos, diles que me amas. No estamos comprometidos, no te amo. Y además estás violando tu libertad condicional. Su rostro perdió el color al comprender lo que acababa de hacer. No, no, esto no puede estar pasando, solo quería hablar contigo, murmuró, mientras la seguridad se acercaba. En segundos, la sacaron del salón a la fuerza, gritando que ella era la víctima. Los invitados observaban atónitos, cuchicheando entre ellos. Emily, que estaba a mi lado, apretó mi mano con ternura. ¿Estás bien? Solo me siento avergonzado, respondí.
Arruinó la boda de Brandon. No arruinó nada, me tranquilizó. La hizo inolvidable. La policía llegó 15 minutos después. Jessica había intentado resistirse contra el personal de seguridad, lo que le sumó cargos de agresión además de la violación de las órdenes judiciales. Fue arrestada en el estacionamiento, aún gritando sobre injusticias mientras le colocaban las esposas. El lunes siguiente, Marisa López me llamó, lo suyo fue una violación de libertad condicional en toda regla. La fiscalía pedirá la pena máxima, 18 meses en prisión. El juicio se llevó a cabo 2 semanas después. La sentencia fue clara, 18 meses en un centro de mínima seguridad, de los cuales cumpliría al menos 12 con buena conducta. No sentí satisfacción ni alegría, solo alivio. Por fin había terminado. Un año más tarde, le pedí matrimonio a Emily. No hubo nada ostentoso, estábamos en Stone Mountain, tras un día de escalada, viendo el atardecer. Llevaba semanas con el anillo en el bolsillo, y en ese momento simplemente se sintió correcto. Emily, tú haces que todo sea mejor. ¿Quieres casarte conmigo? Ella miró el anillo de zafiro, su piedra favorita, y luego a mí, sonriendo emocionada. Sí, por supuesto que sí. Subimos una sola foto a redes con la frase, dijo que sí. Sin poses exageradas ni vídeos interminables, solo felicidad genuina. Entre las felicitaciones apareció un mensaje de un número desconocido: felicidades, se ve preciosa, espero que seas feliz. No hacía falta adivinar, era Jessica, recién salida en libertad condicional y trabajando en un comercio en Marietta. No respondí. No había nada más que decir. 6 meses después, nos casamos en una ceremonia pequeña, rodeados de familia y amigos cercanos. Nada que valiera la pena presumir en redes sociales, pero todo lo que significaba de verdad. El padre de Emily, un electricista jubilado, pronunció un discurso que hizo llorar a todos. Cuando Emily trajo a Ryan a casa, supe en 5 minutos que él era el indicado. No por lo que tenía, sino por cómo la miraba, como si fuese la persona más fascinante del mundo. Eso es amor, no transacciones, no cuentas, sino gratitud genuina. Compramos una casa en Decatur, una construcción de 3 habitaciones que necesitaba reparaciones. Yo me encargué de la fontanería, mientras Emily transformaba los espacios con su buen ojo para el diseño. Tomábamos las decisiones juntos, dividíamos los gastos proporcionalmente y nunca hubo exigencias desmedidas ni resentimientos. Era una verdadera sociedad, todo lo que jamás tuve con Jessica. Emily hizo crecer su negocio de fotografía hasta abrir un estudio y dar talleres. Yo alcancé la categoría de maestro plomero y después fundé mi propia empresa de contrataciones. Ambos avanzábamos, construyendo un proyecto común. De vez en cuando me llegaban noticias de Jessica, que se había mudado a Nashville, que trabajaba en otro campo, que iba a terapia. 2 años después de mi boda, David, su padre, me llamó. Ryan, espero no molestarte. Claro que no, ¿cómo estás? ¿Bien? Linda y yo nos divorciamos, nunca pude aceptar cómo ella justificaba a Jessica. Quería decirte que mi hija está mejor, haciéndose responsable. Me pidió que te pidiera disculpas. Me alegra escuchar que finalmente entiende lo que perdió. Le respondí. Ella lo sabe, Ryan. Tú eres un buen hombre. Lo siento de corazón por no haberlo visto antes. 3 años después del desastre con Jessica, Emily y yo esperábamos a nuestra primera hija. Convertimos la habitación más pequeña en un cuarto para bebé, pintado en amarillo suave, con muebles restaurados por nosotros mismos. Un día, mientras instalaba un fregadero nuevo, mi teléfono sonó. Reconocí su voz de inmediato. Ryan, soy Jessica. Sé que no debería llamarte, pero vi el anuncio del embarazo y solo quería felicitarte, y pedirte perdón, de verdad. Sonaba distinta, más frágil, sin arrogancia. ¿Te hice mucho daño? Continuó. Te traté como un cajero automático, abusé de tu bondad, y cuando tuviste la dignidad de alejarte, intenté destruirte. No espero que me perdones, pero quiero que sepas que lo entiendo ahora. Perdí a un buen hombre. Emily tiene suerte, y tu hija tendrá al mejor padre. Estoy feliz por ti, aunque no merezcas ser parte de esa felicidad. Guardé silencio un momento antes de responder. Gracias por decirlo. Espero que sigas trabajando en ti y que encuentres paz. El amor no es una transacción ni una competencia, es respeto. Nuestra hija nació 9 meses después, y la llamamos Hallie, en honor a la abuela de Emily. Tenerla en mis brazos fue un punto de inflexión, comprendí que toda la lucha, cada decepción y cada ruptura, me habían llevado a ese instante. La vida tomó un ritmo nuevo. Emily y yo nos turnábamos entre trasnoches y pañales, compartiendo responsabilidades sin reproches. Entre risas de cansancio y tazas de café frío, descubrí una faceta de nosotros que reforzó lo que ya sabíamos: no éramos solo pareja, éramos un verdadero equipo. De Jessica escuché poco más.
Un amigo en común mencionó que se había mudado otra vez y que intentaba llevar una vida tranquila, lejos del ruido que antes la consumía. No me detuve a pensar demasiado en ello. Había comprendido que algunas historias simplemente se cierran solas, sin necesidad de buscar explicaciones ni revanchas. Con el paso de los años, mi vida se llenó de cosas que daban sentido real, los primeros dibujos torcidos de Halley pegados en la nevera, los viajes improvisados con Emily, los proyectos de la empresa que poco a poco se consolidaban. No necesitaba mirar atrás, el pasado se había convertido en una lección silenciosa que ya no dolía. Aprendí que la justicia más auténtica no siempre llega en forma de sentencia o castigo, sino en la paz de saber que elegiste un camino diferente. Que fuiste capaz de construir algo sólido después del derrumbe. La verdadera victoria no fue que Jessica pagara por lo que hizo, sino que yo encontrara la manera de no vivir definido por su sombra. Hoy, cuando pienso en todo aquello, no siento rencor. Lo que me invade es gratitud, por haber tenido el valor de cerrar una puerta y la fortuna de abrir otra mucho mejor. Al final, el destino me mostró que no hay venganza más poderosa que una vida plena, y no hay redención más grande que aprender a no mirar atrás.